Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Hoy no está Pablo Camargo para decir hoy martes, no te cases ni te embarques. Ni de tu casa Te apartes. ¿viste? Ya está completito. Sin esta frase no podemos empezar. No es un problema de Marte, después no se escribe. ¿Qué pasó que no dijeron la frase? Sí. Bueno, le mandamos un saludo grande a toda la audiencia de este programa Charlando en Familia, que está en muchísimas partes del mundo. Es un privilegio estar junto con ustedes, que nos dediquen esta horita de tiempo. Que en el Uruguay, con un frío bárbaro, ustedes habrán visto por la ropa que tenemos que está haciendo frío. Tenemos una envidia santa, todos los que están en el hemisferio norte, con 25, 30 grados. Igual problemáticas, ¿no? Centígrados, no Fahrenheit. Sí, no, pero igual el ser humano se queja de todo. Sí. Bueno, nosotros nos quejamos de frío, pero en Estados Unidos hoy con las restricciones que con hay el de calor. agua y Europa todo eso, también. Europa, Europa. o sea, Se están prendiendo fuego, ¿no? no es tan querido, es como que hay que buscar una temperatura muy agradable y no la hay. No. Bueno, Néstor, un privilegio tenerte de vuelta otro día más acá en este programa Charlando en Familia. Qué bueno. La verdad que para mí una alegría compartir después de algunos años allí sin poder estar en la tierra amada de Uruguay. Uruguay para nosotros siempre fue algo especial y cuando venía de viaje y recordaba, decía, wow, hace 4 años ya casi que no ¿En qué podíamos viniste? estar. En Buquebus. En otro. En Colonia propaganda. Express. En Colonia Express, ya Colonia está. Express. A ver si algún Vamos a día hablar con sacamos un canje, algo, ¿no? López Mena, escuchalo, López Mena. Ya le saqué. Sí, es lo más rápido, lo más más rápido. cómodo. Sí. Ah. Y aparte, lo más económico también. Para el argentino hoy todo es más económico. No, es que tratar de hacerlo. Para vos Uruguay está carísimo. Si Sí. para nosotros Argentina No. está barato, para la inversa es decir Uruguay está carísimo. No, es increíble. No. Yo ayer veía y decía, fui a cambiar unos pesos y le decía, ¿y por peso argentino cuánto da? No, peso argentino no lo recibimos. O sea, hay lugares donde Claro. no se Llegó a recibe pasar peso. hace no sé si el año pasado o el anterior, directamente no tenía No. precio. No. No tenía, no Sí, valía. no se cotizaba No en se plaza. cotizaba. No hay cotizado. No lo traigas porque no. Sí. No sirve. Y así pasa en varios lugares. Bolivia hoy, que Bolivia siempre para Argentina fue el lugar para ir a comprar, hoy se invirtió la situación, inclusive los argentinos de la frontera hacen inversiones o ahorran en pesos bolivianos. No lo puedo creer. ¿Cómo ha cambiado todo, es increíble. Se levanta Argentina. No hay valor. Sí. Es tan rico Argentina. Tiene Es tan las rico Argentina. condiciones, solo que yo creo que tiene que tener la gente adecuada. O sea, es Claro, como ese todo, es el ¿no? problema. Todos tenemos la posibilidad de levantarnos después de una caída, pero depende cómo y quién nos ayude a levantarnos. Claro. ¿Sí? Porque hay gente que no quiere que se levante. Sí. Lamentablemente hay gente que dice, mientras te pueda poner el pie arriba para que no te levantes, te mantengo ahí. Para mí me sirve que estés ahí. Y yo creo que eso pasó. Pero bueno, ahora el año que vienen las elecciones, vamos a ver qué pasa. Fin Una del año que expectativa, viene son sí. las elecciones, ¿no? Sí, vamos a ver qué hay. Pero Igual en Argentina hay una cierta sección de la población que es multimillonaria y está muy por encima de todos los problemas de todo el mundo. Sí. Son los Mira, que van a Estados Unidos, Europa y esto y lo otro. Creo que vienen lo aquí. dije, Los que vienen creo a que lo Punta del dije Este. en una, ¿sabés que hay una encuesta hecha, un estudio hecho sobre todos los países de Latinoamérica y sacando a Estados Unidos, por supuesto, de México para abajo, el 10% de la población de todos nuestros países son ricos, pero la excepción es Argentina, que tiene el 20% de personas ricas, o sea, estamos hablando de 4.700.000, 47 millones, estamos hablando de 9,5 millones de personas que están ricas, que el tema, si sube el dólar o no le sube, no les interesa, porque ellos tienen mucho dinero. Sí. Así que, Y están haciendo y dinero, eso es lo que además. gastan. Y siguen haciendo más dinero. Sí, sigue porque Las crisis tienen les sus sirve. inversiones en dólares. Claro, las Sí, crisis les sí. sirven. Sí, yo creo que saber aprovechar las crisis Claro. con nuestros medios, con lo que tenemos. Y Querido. este es el tema de hoy.
Qué lindo tema, ¿no? Este es el tema de hoy, porque aparte soy testigo, y ya que Néstor Guantay es el invitado de hoy, yo fui testigo de 2 crisis grandes que tuviste. Una lo estoy viendo con la cicatriz cuando te caíste de la escalera, que te dieron por muerto allá en Brasil. Sí. Y la otra, que íbamos a estar juntos en un encuentro del Cono Sur y te sacaron un riñón, me acuerdo, ¿te acuerdas? Las piedras, sí. En las piedras y terminaron estipándote un riñón. Sí. Entonces, vos sos una persona que estás muy preparado para decir, pasé crisis, alguna que en la de Brasil te dijeron, no sale. No, cuando tuve el accidente que caí del techo de la iglesia, me dieron muerto. O sea, directamente me dejaron en la camilla, me taparon. Faltaba solo porque mi esposa estaba a 800 kilómetros de distancia, entonces hasta que llegara para que firmara los papeles y ver qué hacíamos. Pero bueno, de ese lugar Dios nos rescató, ¿no? Fue un momento que muy nos fuerte, llamó ¿no? a la Horrible. reflexión también, porque ¿qué pasaría, no? Yo creo que toda crisis nos ayuda a ver hacia adelante, no hacia atrás, porque cuando vemos hacia atrás no vamos a ver la solución. Pero tenemos que ver que una crisis nos puede llevar a visualizar cómo salimos y cómo enfrentamos a partir de ese momento la situación que nos toque vivir. A partir de ese momento, cuando tuve el accidente, fue la preocupación. O sea, ¿qué pasaba si no volvía, si Dios no me daba la oportunidad de nuevo con mi esposa, con mis hijos que aún eran pequeños, estaban recién desarrollándose? ¿Qué hubiese pasado con mi esposa en ese momento, lejos de la familia? Vivíamos en Brasil, con seguridad volverse, pero ¿qué hubiese dejado para la familia también, no? ¿Qué pasaba con mi familia después de una crisis que vivíamos? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo salir? Eso me hizo sentar, reflexionar y comenzar a trabajar de una manera diferente. Diferente no en el hecho de decir voy a dejar de hacer las cosas para Dios, no. Hacerla, pero con una visión de un futuro mejorado. De decir, bueno, esto no puedo hacerlo porque esto me trae esta consecuencia, perdí tiempo en esto porque no lo aproveché. O sea, comencé a pensar y decir qué era de no haber abrazado a mis hijos, de no haber abrazado a mi esposa, de no haber pasado tiempo. Todo porque a veces una crisis nos lleva a eso, a aislarnos, a separarnos, a dejarnos lejos de lo que verdaderamente importa, porque nos enfrascamos, nos encerramos en esa situación y decimos, no, ya está, listo, no salgo más. Y perdemos la visión de lo que es el futuro, de lo que es poder comenzar a invertir en aquello que nos va a traer alegría más adelante. Tiene su proceso, tiene su tiempo, pero nada mejor que salir de una crisis ayudado primeramente por Dios, porque fue el que nos fortaleció, y después rodearnos de los seres queridos y decir, vamos, podemos hacerlo. Así que esas crisis fueron, y crisis económicas, podríamos tener muchísimas, decir, bueno, somos maestros en crisis en Argentina. Podemos enseñar cómo tener crisis económicas y también morales, porque no solamente trae aparejado un problema económico, sino problemas morales. Argentina vivió una crisis moral muy grande hace poco con todo lo que se vivió del aborto, de la ideología de género, que lamentablemente uno ve las consecuencias también. Y no es que uno dice, pero ya se está metiendo... Bueno, no, es que ir en contra de lo que Dios ha establecido para el ser humano provoca crisis. A lo largo de la Biblia vemos que todos aquellos que se desviaron del verdadero propósito de Dios fueron cayendo en las crisis más profundas. El pueblo de Israel, cada vez que se apartaba, cada vez que dejaba de lado, cada vez que hacía los malos, Dios los metía a crisis. Y eran los enemigos que venían, quemaban sus campos, destruían sus cosechas, y decían, ¿y qué hacían? Clamar a Dios. Porque dentro de todo sabemos que si clamamos a alguien podemos ayudar. En una enfermedad, ¿a quién clamamos? Al médico. En una crisis económica, a buscar un trabajo o salir. En una crisis familiar,
a alguien que nos ayude familiarmente. En una crisis con los hijos, a alguien que pueda socorrernos en ese momento. Y en la parte espiritual lo mismo, o sea, cuando estamos en crisis espirituales, ¿a quién tenemos que recurrir? Es a Dios, el único que nos puede socorrer, el único que nos puede ayudar, y que a través de esa bendición de salir de una crisis espiritual, comenzamos a ver que las cosas mejoran también en casa, en la familia, personalmente, económicamente. Ese es el tema que estamos tocando hoy, porque si uno va a la Biblia, se va a encontrar con una gran cantidad de situaciones en las cuales las crisis y los problemas grandes fueron los que trajeron las grandes victorias. Y esto es muy importante entenderlo para que la gente no se queje de la crisis, sino preguntarle a Dios, ¿por qué me estás permitiendo todo esto? ¿Para qué? Fundamentalmente, ¿para qué viene esto? Y siempre de toda crisis vas a sacar una situación que te va a llevar no solamente a la experiencia, saber quiénes son los que te rodean y saber empezar a definir cuáles son las cosas prioritarias y las más importantes en nuestras vidas. Sí, como decía Néstor recién, creo que las crisis traen una revalorización, revalorizás cosas que a veces la decís, no, te enfocás, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho en iglesia, por ahí nos enfocamos mucho en las personas tercerizadas, por decirlo de alguna manera, y nos olvidamos de lo de nuestra casa. Y sí, tenemos que hacer esto, y visita acá, y al hospital, y esto, y en esos momentos de crisis vos decís, necesito estar más con la gente que me muestre un poco de cariño, que esté conmigo, que me muestre que realmente valgo, ¿no? Porque lamentablemente mucha gente vos le das muchísimo y después te paga muy mal. Claro. Y eso, creo que los tres estamos acostumbrados a recibir esas situaciones, y creo que en esas crisis también uno hace una evaluación interna, y creo que es la mejor porque vos dijiste, te caíste de una escalera, eso puedo decir, tenía que haber tomado una precaución para no caerme. Pero en definitiva ya te caíste, no hay marcha atrás. Y creo que a veces nos olvidamos que en esos momentos tenemos que de crisis hacerse una autocrítica genuina, no para decir en qué fallé, porque siempre le encontramos la culpa a los demás, siempre la responsabilidad, y si no es la demás, es del gobierno, es de la empresa donde trabajás, es el lugar donde vos te desarrollás. Y si una crisis no tenemos la capacidad de hacernos nuestra propia autocrítica, que es la que más te cambia, ¿no? Porque criticarte te critica cualquiera te dice cualquier disparate y vos te entras, por lo menos a mí, esas críticas que vienen en redes sociales, que te escriben cualquier cosa, sí. Te entra por un oído, te sale por el otro, porque no es una cosa importante. Pero cuando vos en esas crisis tomás un segundo contigo y te haces la autocrítica, me equivoqué en esto, fallé en esto, o entrás a buscar dónde te equivocaste, creo que ahí sí encontrás lo necesario para poder salir y mejorar, ¿no, Néstor? Sí, además, o sea, lo bueno es que la crisis te pueda dar la oportunidad de reflexionar y de ver cómo llegué a este momento, por qué. Era lo que decías, o sea, autocriticarse o autoevaluarse y decir por qué. Yo, por ejemplo, cuando me caí, ¿cuál fue mi autoevaluación después? Claro, yo subí a cortar unas líneas de banderas que habían pesadas y no llevé las herramientas necesarias ni la seguridad. Quise hacerlo con la llave del auto. Entonces comencé a hacer así cuando, claro, no tenía estabilidad, las banderas pesadas me arrancaron de la escalera y caí de cabeza. O sea, yo dije, si yo hubiese llevado o otros medios, o un cuchillo, o una tijera, o algo para cortar, no tenía que hacer ese esfuerzo y no tenía que... Pero bueno, uno lamentablemente cuando pasan las cosas después dice, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de reflexionar y decir nunca más. O sea, nunca más subo a la escalera, nunca más hago eso, nunca más, porque trae consecuencias. Pero a la vez también mi crisis y mi momento hizo que otros reflexionaran y dijeron, wow, yo no tengo que hacerlo porque pasó esto. Y eso es lo bueno, de que tu crisis, la crisis de la mía, puedan servirte para que no cometas el mismo error, siempre y cuando estés dispuesto a aprenderlo. Eso es de sabio, ¿no? Claro, o sea, porque nadie aprende de vivencia ajena. Y sí, porque decís, bueno, no lo voy a hacer porque esto, o
en la familia, cuando nosotros como pastores damos consejos familiares, porque tenemos una experiencia, vivimos, entonces la gente que está viviendo esa situación o esa crisis dice, bueno, el pastor me está aconsejando a no hacer esto porque ya tiene la experiencia y sabe lo que está diciendo. Entonces ahí viene la solución. Peor es la palabra, disculpen, pero peor es el necio que no quiere oír consejo y decir, no, yo salgo porque yo tengo la capacidad, o yo puedo hacerlo, o yo lo hago solo. Y no es así. O sea, cada uno de nosotros necesitamos a alguien que nos enseñe y alguien que nos instruya y nos muestre el camino para poder salir de las situaciones que estamos viviendo. Sabes que en estos tiempos que hubieron la pandemia, todos al principio quedamos muy quebrados porque nos cerraron los templos, no teníamos posibilidades, y yo pensé, algo de positivo tiene que traer todo esto. Y leía, por ejemplo, cuando el rey David injustamente, Saúl lo estaba persiguiendo y él tuvo que huir por todo el territorio de Israel. Gracias a esa persecución, él cuando toma después el reinado, dominaba hasta el último rinconcito del lugar. El apóstol Pablo se enferma en un lugar en Galacia. Está con un médico, Lucas, estuvo 6 meses en ese lugar y gracias a que él estuvo enfermo en ese lugar, surge la iglesia de Galacia. Entonces yo leyendo esos pasajes dije, algo tiene que traer positivo la pandemia. Y después me acuerdo que cuando estábamos en plena pandemia, di un mensaje que decía las 20 cosas que me bendijo la pandemia. Y llegamos a unas conclusiones de cosas que fueron positivas. Claro, hay otras que eran negativas, evidentemente. Pero uno se tiene que agarrar de lo bueno y esta crisis nos permitió una gran cantidad de cosas que después la valoramos y decirlo, gracias que hemos podido zafar de esta situación que me ha traído grandes bendiciones como es este programa Charlando en Familia, que hoy podemos estar llegando a muchísima gente que si no hubiera sido por la pandemia no estábamos acá. Seguimos con Radio América. Nos hubiéramos quedado solo en Uruguay. Sí. Gracias a Radio América. 1450 en el dial. 1450, es la hora, se pronuncia así. 1450 se están anunciando así. Radio América 1450. Marcelito, un saludo grande. Definitivamente, si vos analizás cualquier compañía, cualquier empresa, todos tienen sus crisis. Y es ahí donde a vos podés hacer la evaluación, como decíamos, la autocrítica, para mejorar, o si seguís haciendo lo mismo, definitivamente ya no hay vuelta atrás. Porque creo que las crisis lo que producen es un cambio en nuestra forma de actuar. Seguramente hoy una escalera no te vas a subir nunca más así, definitivamente. ¿No? Ya no subo. No, porque ya decís, aprendí, esto no lo puedo hacer o no lo tengo que hacer. Entonces, ya aprendés positivamente, pero si hay gente, viste que hay gente cabezadura y dice, no, yo esto fue así, fue un error circunstancial y lo sigo haciendo. Y lo ves a nivel de empresas o si te gusta un poquito la historia y empezás a buscar, una de las cosas que las personas que lograron dar ese salto de calidad, ese salto en su vida, en medio de esas crisis se hicieron esa autocrítica y lograron encontrar dónde estaba el error para solucionarlo y mejorarlo. Y entonces ahí es cuando uno da ese salto en calidad en cualquier aspecto de la vida. No, seguro. Uno ve a través de la Biblia, ¿no? Y hablando de David, David está en una de las mayores crisis, termina en una cueva, la cueva de Adulán. Y él dice, y él venía mal. Y sin embargo, los que se le acercan a él están peor que él. Está peor que él, sí. Pero de ahí él levanta un ejército. O sea, la mentalidad de la persona que quiere salir de la crisis es la mentalidad del progreso y del avance. Yo puedo estar en una crisis, pero si yo tengo mi visión bien centrada en lo que Dios quiere hacer con mi vida, yo voy a transformar mi alrededor. Y Dios me va a llevar a esos lugares donde hay peor situación, peores necesidades, como fue David, pero sin embargo de esos hombres David saca un ejército. ¿Cómo sacar un ejército de los menospreciados, de los destruidos, de los desamparados, de toda esa gente que estaba desahuciada? Sin embargo, él tiene una visión y dice, no, de acá vamos a hacer algo diferente. Yo creo que la gente hoy necesita eso, porque las crisis las vamos a vivir y cada vez van a ser peores. No Aunque podemos decir que no. He escuchado, viste, por internet uno escucha muchísimas cosas y hay mucha gente que dice,
El cristiano no pasa por crisis financiera, no no. pasa. Pero vos no sé Sí, si vos lo sí, escuchaste, sí. yo lo he escuchado de. Sí, Si vos estás en una crisis es porque estás mal espiritualmente. ¿No? Como que hay escuchado esa corriente de pensamiento diciendo, si vos le entregás tu vida a Jesús, todo va a ser espectacular. Y después vienen por lo menos en mi caso, las crisis llegan, ¿no? Sí, sí, crisis hay en todo momento. O sea, siendo cristiano, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos la capacidad de llegarnos a Dios y que Dios nos instruya para salir de esas crisis. Si vamos a lo largo de la Biblia, cada uno de los hombres de Dios pasaron por momentos difíciles, consecuencia de un pecado o consecuencia de un adversario que vino contra ellos. Claro. Porque vemos la crisis de Job. Job no hizo nada, pero sin embargo el enemigo vino y le dijo, toca ahora, sácale todo, le sacó todo, pero él siguió perseverando y diciendo, Dios me dio, Dios me quitó, voy a seguir alabando a Dios hasta el fin de mis días. Y la recompensa fue que vino a tener más de lo que poseía anteriormente. O sea, cuando yo ejerzo esa autoridad, cuando yo veo esa situación, sí mi crisis me va a ayudar a salir hacia adelante. Lo cuento así, nosotros cuando comenzó la pandemia, con mis hijos habíamos programado salir de vacaciones. Entonces veníamos juntando un dinerito mes a mes. Mi hijo decía, queremos salir de vacaciones. Bueno, teníamos todo programado para salir el 23 de marzo. No. El 19 de marzo nos cierran la frontera, que cerraron todo. No se podía salir porque íbamos a ir hasta las cataratas del Iguazú. Además Argentina cerró por internamente, Sí, ¿no? sí, aparte, Porque sí. Uruguay no se dio esa No, 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 situación. Pero las Argentina, provincias. en mi casa, yo vivo en el centro de la ciudad, cercaron todo, o sea, no entraba si no tenía documento. Horrible. Para mí fue bueno, porque yo decía, vivo en un barrio privado, ahora, ¿viste? Para entrar en barrio privado te debes presentar documentos, así que no entraba ni salías nada, tenías que ir hasta el mercado, volver con documentos, si no tenías la dirección no entraba. Entonces la situación fue que al principio cuando nos cerraron todo nos comenzamos, bueno, nos perdimos de ir de vacaciones, todo. Entonces nos sentamos un día de estar en la mesa porque vivíamos todos ahí juntos, entonces estábamos en la mesa y mi hijo me dice, y ahora papá, nos perdimos. Bueno, vamos a orar, vamos a ver qué Dios tiene. Unos meses después nos sale la oportunidad de comprar un terreno, que no teníamos terreno, a un precio increíble, la forma de pago era increíble, no existía, todo porque un hijo del hombre que le había regalado el terreno prácticamente, él quería comprarse un auto y no quería el terreno. Entonces el padre le dijo, para darte una lesión, vendelo a lo que vos quieras. Y lo vendió muy barato y aparte quedaba un saldo que lo pagabas en un año sin interés, sin nada, que no existe eso. No. Y fuimos y compramos el terreno. Entonces, de una crisis, de un Claro. momento difícil, aprovechamos porque nunca perdimos la visión de lo que teníamos en mano y que podíamos hacer. Entonces, hoy podemos dar gracias a Dios por la pandemia, por la crisis vivida en aquel momento, porque gracias a eso se pudo comprar el terreno, que está muy bueno, y bueno, Tenés sin el nada. terreno. O sea, aprovechar el momento de la crisis, saber moverse en el momento de la crisis en favor o en beneficio de cosas buenas que puedan comenzar a suceder. Por eso este mensaje para la audiencia es muy importante. Si estás metido en una crisis, primero, si estás en Cristo Jesús y le buscas de Él te va a zafar de esa situación y cuando pases vas a mejorar incluso en tu vida, en tu forma de ser y en ver las cosas diferentes. Entonces este programa es muy importante porque sé que a nivel mundial hay mucha gente que está escuchando este programa Charlando en Familia y dicen, este programa es para mí. Tenemos que ir a una pausa, pero antes de recordarles a todos los que están del otro lado que pueden colaborar con nosotros. ¿Cómo? HabitatNet, si estás en el Uruguay, HabitatNet cuenta 1904 de Charlando en Familia. Y si estás en el exterior lo podés hacer a través de dos formas. La primera tiene que ver con PayPal, que es paypal.me//Álvaro de Castro 49. Lo voy a volver a repetir. paypal.me//Álvaro de Castro, perdón, paypal.me//Álvaro de Castro 49. Y si querés hacerlo en Puerto Rico, tenemos una cuenta de ATH móvil
que es la siguiente, ya te la voy a decir perfectamente: 787-214-7143, 787-214-7143, y colaboran con nosotros. Y te doy la otra alternativa que hoy no está Pablo Camargo, pero que es la preferida de él. Podés mandar el dinero por MoneyGram, por Western Union, y simplemente te damos el teléfono para que te puedas comunicar con nosotros, te pasamos el número de cédula y lo podés hacer hacia nosotros. ¿Qué número nos pueden llamar? Más 598-9797-4868, y te comunicas con nosotros. Así que hacemos una pequeña pausa, corte. Pero no te muevas, ¿no? Porque No. seguimos hablando de las diferentes crisis que nos ha tocado a cada uno y cómo de alguna manera Dios intervino en nosotros. Inicio de espacio publicitario. Con el tiempo de la pandemia todo cambió, estamos en nuevos tiempos. Así que escuchate esta canción que dice así: con las 5 piedras el rey David avanzó a enfrentar al gigante con audacia y sin temor. Le bastó solo una piedra para tumbar a Goliat. La esperanza estaba puesta en las manos de Jehová. Le bastó solo una piedra para tumbar a Goliat. La esperanza estaba puesta en las manos de Jehová. Con los 5 ministerios la iglesia vencerá a conquistar la tierra y vencer a la maldad. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Con mi boca yo decreto salud y prosperidad, y el evangelio del reino con victoria vencerá. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Con mi boca yo decreto salud y prosperidad, y el evangelio del reino con victoria vencerá. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Fin de espacio publicitario. Y continuamos con la segunda parte de este programa Charlando en Familia, hablando de las ventajas que tiene pasar por pruebas y por situaciones. Por supuesto, a nadie le gusta pasarla mal, pero tenés que agarrar las situaciones diciendo, aquí viene la parte positiva. Y hace un rato, Rodrigo, estaban preguntando si el cristiano pasa por crisis o no. Y justamente yo quiero comentar que en el periodo, después que me convertí yo en el año 82, acepto a Cristo como Salvador personal y señalo algunas crisis que yo estuve. Por ejemplo, en el 2013 tuve cáncer de próstata. Y toda la gente dice, no, pero un cristiano y un pastor. Sí, fui a hacerme el examen, el que siempre se lo recomiendo a los hombres, el PSA, que directamente sacarte sangre, y me sale 11. Y bueno, cuando me sale 11, por supuesto me pasan al médico, al oncólogo, y el oncólogo me hace los exámenes y me dio un puntito que estaba mal. ¿Sabes una cosa? Yo ese periodo ni me asusté, porque primero, sé que si yo parto de esta tierra, sé a dónde voy, primero. Segundo,
dije, yo tengo varios planes hechos a futuro y creo que fueron inspirados por Dios, o sea que esto lo voy a zafar. Y eso me ha servido enormemente porque a través de después de los años, que evidentemente zafé al año y medio, me ha tenido la oportunidad de encontrarme con gente que estaba pasando por similares situaciones y decirle, yo la pasé. Te recomiendo, tenés que hacer este trámite, tenés que hacer esto, tenés que ser muy puntual en lo que te manda el médico, hacelo y vas a salir. Y me ha dado un muy buen resultado porque yo pasé por la experiencia. Cuando yo me convierto a través de una crisis económica y doy gracias a Dios por la crisis del 82 que me permitió conocer al Señor Jesucristo. Hoy día me encuentro con personas que han perdido todo en estos tiempos, en esta crisis, y he tenido la oportunidad de aconsejarlos, orar por ellos y decirles, yo sé lo que es perder absolutamente todo. Entonces vos sacás provecho no solamente para ti, sino provecho para los demás. Entonces quiere decir que estos dos puntos me han resultado para bien. Rodrigo. Todos vivimos crisis y de alguna manera necesitamos, y creo que una de las cosas que Dios usa son las crisis, porque es cuanto más se vuelve la persona a Dios. Exacto. Si una persona, por ejemplo, va a la iglesia y de repente le llegó una crisis, antes iba los domingos y ahora va jueves, martes, domingo, si le pedís para un ayuno, ahí está. Y de alguna manera creo que las crisis es un gran aliado de Dios, yo lo veo así siempre, porque es la manera que Dios usa muchos de... Yo te diría que, no sé, por 95% de las personas llegan a la iglesia en medio de una crisis. La bonanza vendría a ser al revés. Sí. Estoy bien. Pero en medio de la crisis es la forma que más nos aferramos a Dios. Sí, aparte porque la misma Biblia nos enseña y Jesús nos dice, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. O sea, ya Él nos está diciendo, no nos está diciendo, oh, no va a pasar nada. No, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero viene la respuesta inmediatamente. Confiad, porque yo vencí, vosotros venceréis. O sea, Jesús mismo nos está diciendo, mire, aquí van a caminar así, van a tener las crisis, van a pasar por necesidades, van a tener dificultades, pero qué mejor que ese momento buscar al único que nos puede ayudar y al único que nos puede socorrer. Al que está en la barca en medio de las tormentas. Alguien me decía, si estoy en medio de una tormenta, cree, porque Jesús pasó por la tormenta y venció. O sea, nosotros también vamos a estar en medio de esa situación, pero tenemos que tener la confianza necesaria, suficiente, para poder decir, no, yo salgo de esta también en Cristo Jesús. Solo, imposible. Solo no vamos a poder salir porque siempre nos vamos a ir enredando más, pero con Cristo Él nos va a ir marcando el camino, nos va a ir diseñando por dónde caminar, dónde transitar, qué hacer, y cuando le obedecemos, pues yo creo que salimos inmediatamente y tenemos la experiencia después para ayudar a otros. Vos mencionaste el tema de la barca, que es muy importante, ¿no? En ese pasaje uno se pone a pensar por qué Jesucristo le dijo que atraviese en el medio de la noche, todo eso. La tormenta creo que hasta fue provocada por Dios, porque había un propósito para todos ellos para que aprendieran la lección. Y claro, pescadores fuertes, acostumbrados a todo eso, y estaban con un miedo enorme. Y para colmo, Jesucristo durmiendo ahí. Durmiendo tranquilito, lo despertaron, se mueve todo esto. Él se levanta, enmudece al viento, que las olas se calmen y se calmó, y eso fue la bendición después de haber dicho gracias que yo estuve en esa barca, porque vi uno de los milagros más grandes que es el dominio sobre la naturaleza. Entonces hasta una misma naturaleza está bajo el control de Dios. A mí de crisis bíblicas me gusta la crisis de Abraham, porque él tiene toda la economía, está económicamente, y hay un diálogo con Dios que me gusta mucho, porque él dice, está todo bien, me has prosperado, tengo salud, tengo economía, pero mi herencia va a ser un empleado, alguien muy seguido, alguien que está conmigo, pero yo quería dejarle una herencia a un hijo. Y esa es una crisis profunda. Y vos sabés que lamentablemente tengo un par de conocidas personas, mujeres que no pueden tener hijos. Y es una crisis
profundísima, profundísima porque se sienten como que son las responsables de que no puedan tener familia, ya les condiciona su relación con su esposo, y mirá que las dos personas que te nombro, los esposos, las tratan como reinas y les llevan y les traen las cosas, pero claro, en el interior de esa crisis le golpea muchísimo, porque la gente dice, bueno, sí, las crisis solo golpean a los pobres, a la gente que está mal. No, Abraham en ese momento era súper rico, tenía todo, pero esa crisis, decir, no tengo un hijo. Y aparece esa respuesta porque la crisis para mí es la oportunidad de experimentar lo sobrenatural, eso que no tiene lógica, que no tiene, porque si hasta ahora Abraham no podía tener familia, ¿qué iba a cambiar? Nada. O sea, pero sin embargo la intervención divina hace que su esposa, de hecho su esposa se ríe diciendo, yo no voy a tener, a esta altura de mi vida ya no voy a tener hijos, y sin embargo Dios actúa y le da un hijo. Entonces me gusta esa crisis porque es esa necesidad que tenemos como seres humanos de buscar algo sobrenatural, y que Dios está dispuesto a mostrarnos que Él sigue siendo, aún en este 2022, decir, sigo siendo el Dios de los imposibles, sigo siendo el Dios de lo que no tiene lógica y raciocinio común y corriente. Y Néstor, me imagino que vos en estos tiempos de tanta crisis habrás escuchado tantos testimonios de cosas que Dios está operando que decir, solo Dios. Es como decimos acá, ¿crees o reventás? Claro, sí. Yo creo que las crisis... y una de las mayores crisis que la persona o el ser humano pasa es la falta de paz y tranquilidad en su vida, ¿no? Hoy sobre todo que vivimos tan acelerado y todo tiene que ser tan rápido, y parece que cuando no alcanzás eso entras en una crisis existencial, ¿no? Parece que yo no sirvo, parece que yo no doy a esto, y lamentablemente esa crisis de paz la sentimos mucho en la gente que llega a la iglesia. O sea, puede hasta tener problemas en el matrimonio, pero ellos necesitan tener paz, necesitan tener alegría, poder recostarse en su cama y descansar tranquilamente, pero yo creo que eso no se está logrando, y esa es una de las crisis que el ser humano no está consiguiendo enfrentar, y solo no lo va a poder hacer. Hablábamos, no sé si ahora o en el programa anterior, el tema del medicamento para dormir. Claro. Hoy se hace tanta propaganda a un medicamento para dormir, puedas recostarte y dormir bien tranquilamente. Cuando antes uno decía, no, me voy a dormir en paz, en tranquilidad, porque sé que mañana vamos a tener lo necesario y lo suficiente. Pero hoy no, hoy la gente no duerme en paz, no vive en paz, y esa es una de las crisis que creo que está afectando mucho nuestra sociedad hoy, el qué pasará mañana, ¿no? ¿Qué nos depara? De acá a fin de año, ya estamos pensando qué crisis nos va a agarrar de acá a fin de año, o cómo vamos a estar de aquí a fin de año, porque las cosas no se la ve bien. Y cuando fue el tema de la pandemia era otra, o sea, la crisis de salir, de andar afuera, de tocar a alguien, yo me acuerdo que los primeros días nosotros lo sufrimos mucho porque allá en Argentina cerró todo tanto, que nos causaron tanto miedo a nivel familiar, que era llegar a casa, sacarse toda la ropa, bañarse, sacar todo alcohol. allá. Mi madre ¿sabe cómo te recibía? Con 2 pomos de alcohol. Sí, era bañarse y no tocar la ropa, llevarla, lavarla. Y fue una crisis, lamentablemente fue una crisis donde uno no podía vivir en paz, no podía vivir tranquilo. Yo tenía a mi hijo, que mi hijo tenía que trabajar sí o sí en medio de la pandemia. Entonces yo le decía, los primeros días salí a abrirle el portón y lágrimas en mis ojos pensando si no volvería contagiado, si no volvería mal. Y ni hablar si un día llegó que dijo, papá, me duele la cabeza o tengo fiebre. Horrible, ya está con COVID. No, ya era una necesidad. Yo me acuerdo un día él llegó, le pusimos el termómetro, tenía 38 y ya nos desesperamos. Entonces ya se aisló él, ya me aislé yo, no me toquen, no ande. Pero fueron los primeros días. Después uno comenzó a decir, no, esperemos. O sea, sabemos que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser prudentes, pero tampoco era llamar a una crisis mala ahí, de decir estoy desesperado, estoy angustiado. Entonces ya abría el portón y ya decía, Señor, bendice a mi hijo, está haciendo el trabajo, tú lo cuidas, porque él siempre venía, decía, papá, hoy en
la empresa 2 contagiados, hoy vino uno en el camión contagiado, y eran los que venían de afuera. Claro. Porque al principio la ciudad de Salta no tenía tantos contagios, eran los de afuera, y no permitían entrar tampoco, entonces era restringido. Pero llegó uno, ya tocó el cajón, ya tocó la botella, ya tocó aquel, y ya era venir y pensar, ¿no? Y así yo creo que las crisis se van formando en las familias también, cuando uno comienza a creer que todo lo que nos rodea es malo, todo lo que nos rodea nos sirve, no puedo sacar provecho, y es donde nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Tal cual. Sí. ¿Sabes qué estaba pensando, Rodrigo? Porque hay mucha gente que está escuchando este programa Charlando en Familia en distintas partes del mundo que de una forma u otra están pasando por estas crisis. Y nosotros queremos orar por ellos. No, es más, no que la crisis se termine, porque hay un plan y un propósito de Dios que tiene una finalidad, pero sí que pueda soportar esa prueba, y te lanzamos algunas palabras, por ejemplo, que están en la Biblia que nos ayudan enormemente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas palabras, viste, que vos te llenan de un ánimo, cuando la palabra de Dios empieza a entrar en tu corazón, lo escuchás y en medio de la crisis como que te levanta y empezás a sentir que el Espíritu Santo te está diciendo, yo estoy contigo en medio de la situación, cual sea, hay un propósito de que te levantes en victoria en el nombre de Jesús. Obviamente que sí, y han golpeado las crisis. De hecho, nosotros, este programa, tuvimos una crisis muy grande por un integrante que en medio de esa pandemia falleció. Sí, Iván Romanowski, en nuestro corazón el recuerdo. Siempre en nuestro recuerdo, y era notorio lo que vos decías. Era como que al principio yo nunca vi al Uruguay tan paralizado como en los primeros días en marzo. Sí. Donde nadie salía a ningún lado, era como los muy imprescindibles, y como que eso generó mucho miedo, cosa que hoy, por ejemplo, aunque la pandemia no ha terminado, porque sigue existiendo gente contagiada, pero uno está mucho más tranquilo, está mucho más normalizado, y creo que una de las cosas que más se nota cuando uno está en crisis es el momento en que tu cabeza toca la almohada. Si sigue pensando, no importa, puede ser una crisis económica, familiar, hay muchos tipos de crisis, pero cuando tu cabeza no te deja dormir y vos le das vuelta y ves, por ejemplo, que tu esposa está al lado durmiendo y sentís que está roncando y vos, no, ¿cómo voy a salir de esto? Y tu cabeza sigue, es porque estás en una crisis muy profunda y que, como decías vos hace un ratito, la solución de este mundo, andar a la farmacia, comprate esta pastilla y vas a dormir. Después andás medio como zombie, ¿viste? Claro. Pero Dios tiene otra salida mucho más grande, y es el desarrollar la fe, las certezas y convicciones de que Dios sí está operando y está obrando a favor nuestro. Y de verdad, creo que una de las cosas que a mí me enseñan los grandes hombres de Dios es cómo enfrentaron sus crisis y cómo desarrollaron su confianza en Dios para decir, de esto yo salgo, de esto, obviamente no porque a veces tendemos a hacer esa actitud pasiva de decir, me quedo esperando en Dios. No, yo creo que hay que activar cosas, que hay que moverse, bueno, porque yo siempre digo, el maná del cielo se acabó el día que los israelitas entraron en la tierra prometida, y después tuvieron que salir a trabajar para comer, ¿no? Entonces, cada uno tiene que, para una crisis, pedir la sabiduría de Dios y salir a hacer cosas, ¿no? No quedarte en esa pasividad, pero sí el desarrollo de la fe, esa convicción de yo puedo tardar más tiempo o menos tiempo, pero de esta voy a salir porque cuento con la ayuda de Dios. Creo que eso es muy importante, la fe, que en medio de las crisis, también por más fe que estés tocando el cielo con tus manos, de verdad la crisis te hace un cimbronazo de la fe y vos decís, bueno, ¿dónde estoy parado? Por lo menos a mí me ha pasado eso de, ¿dónde estoy? ¿Estoy haciendo algo mal? Y creo que ahí es donde también nuestra fe se fortalece, por lo menos mi perspectiva, Néstor, sí, no sé. Sí, no, yo creo que eso va a la palabra de la fe, aquello que Dios dice, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, yo en el mundo puedo encontrar miles de soluciones superficiales a ciertas situaciones. Puedo dormir tomando una pastilla
pero al otro día cuando me levante el problema continúa, la situación, y cada vez se hace mayor. Pero Dios dice, mi paz yo te dejo, mi paz yo lo doy, no como el mundo la da. Y esa es la paz que necesitamos hoy y que necesita mucha gente que está pasando en crisis, que está pasando momentos difíciles, que no se aferre a cosas superficiales, a cosas que son momentáneas, sino algo que es real, verdadero y es eterno. La palabra de Dios y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. La paz viene en medio de las necesidades, en medio de las crisis. Yo puedo estar pasando una crisis, pero estoy en paz, porque sé que Dios tiene el control, como hablabas, ¿no? Yo sé que tengo proyectos, tengo anhelos, estoy tranquilo porque yo sé que esto no es, como decía, esta enfermedad no es de muerte, ¿eh? Aunque Lázaro se murió, pero él decía, esta enfermedad no es de muerte. ¿Cómo? Si no es de muerte, entonces va a sanar. No. Espera un momento, es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, cuando llegó Jesús a la aldea, Lázaro estaba muerto, pero se glorificó, claro, porque ya estaba establecido que si confiábamos en Dios, Dios iría a hacer la obra. Yo creo que hoy es lo mismo, ¿no? A la gente que nos escucha, que están en crisis, en momentos difíciles, si todavía hay anhelos, proyectos hacia el futuro, confía, cree, descansa en Dios y que esa paz de Dios venga sobre tu vida para que puedas soportar y salir hacia adelante. Me acuerdo un testimonio de Estela que justamente tenía que ir a predicar a México y el vía vuelo era a través de Santiago de Chile y hay que cruzar la cordillera de los Andes. Ella llegó muy cansada y me dijo, mira, voy a aprovechar estas 2 horas del avión y me voy a dormir. Se despierta en medio de un gran griterío, todo el mundo llorando y gritando en el avión. Entonces se despierta y dice, ¿qué pasa acá? Y la que estaba al lado, que era una modelo que venía de Brasil y se había ido a Punta del Este y ahí se iba para Chile, dice, sos la única que estás durmiendo. El avión entró, vieron esos pozos de aire tremendo, y en un determinado momento el avión se vuelca sobre el lado y pasa cerquita a 10 metros de la montaña. Y todo el mundo vio por la ventanilla que chocaban, se estrellaban contra ahí. Y ahí fue cuando gritaban y ella se despierta. Y entonces dice, es que yo estoy tranquila. Dice, ¿qué fue lo que pasa? Dice, no, aunque hubiera estado despierta, yo estaba tranquilo porque Dios me puso una palabra para ir a predicar a México. Y Dios no me va a poner una palabra a México para que yo me muera acá en Chile. Entonces la muchacha le dijo, yo quiero tener lo que tú tenés. Y le dijo, no, lo único que yo tengo es a Cristo en mi corazón. Y la entregó a Cristo y después la muchacha estaba agarrada de él y decía, hasta que no baje el avión yo no me suelto de vos. Entonces, es una crisis. Les cuento esto porque hay gente que está pasando por una crisis. ¿Sabes una cosa? Pegate a alguien que esté con su fundamento en Cristo Jesús y que haya pasado por experiencias negativas. Eso es muy importante, pegarte a gente que haya superado crisis o situaciones y que puedan ser alguien que te pueda ayudar. En este momento te puedo decir, tenés que pegarte a alguien que tenga a Cristo en el corazón y escuchar los testimonios, porque los testimonios generalmente son tan lindos porque generalmente todos se convierten a Cristo Jesús en medio de una crisis. Porque yo hasta ahora no he encontrado gente que venga y diga, hoy vengo a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque estoy tan agradecido, porque a mí todo me va bien, la familia me va bien, la salud me va bien, la economía me va bien y vengo a darle gracias a Dios. Nunca he encontrado un caso de eso. Todos vienen, no, vengo porque mi hijo está en droga, porque estoy separando de mi esposo, porque perdí la economía, porque estoy en un cáncer. ¿Viste? Toda la gente es por crisis. Pero justamente llegan al mejor lugar, al lugar de restauración, el hospital que se llama la iglesia, pero que el dueño de la iglesia no es el pastor, no es el líder, no es la denominación, es Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Creo que las vivencias, como vos decís, de saber que ese Dios sigue actuando, que Dios sigue moviéndose, aunque mucha gente te diga, no, casualidad de la vida, la energía estuvo a favor tuya, viste que explicaciones sí. Hay mil, pero cuando vos salís de esa crisis y sabés que Dios fue el que te sacó, después no hay otra cosa que vos no estés tan convencido que no puedas salir. Y de verdad ese Dios que a veces mucha gente lo toma por muy distante, muy lejos, y que realmente está tan cerca de cada uno de nosotros y nos va acompañando en ese proceso de las crisis, que tenés que vivirlo, pero sabiendo que Dios está al lado tuyo, aunque como siempre digo, no existe la selfie de Jesús, pero que Él lo podés experimentar a través de la paz, a través de la tranquilidad, a saber de que
de alguna manera Dios va a hacer algo, de algo va a hacer que te sorprendas para que vos también experimentes lo que experimentaron los discípulos, como hablabas vos en la barca, como lo experimentaron en diferentes circunstancias de la vida tan duras, pero tener esa vivencia con Dios me parece que es algo único irrepetible, que día tras día se desarrolla, y por eso hoy estamos haciendo este programa, porque si no tuviéramos vivencias de lo que Dios ha hecho, seguro que Néstor estaba en Salta tranquilo con su familia, seguro, y no con nosotros, ¿verdad? Sí, seguro. O sea, las experiencias nuestras nos ayudan a salir y llevar tranquilidad a la gente. O sea, yo creo que ese es el objetivo nuestro, de poder mostrar a la gente que hay una solución a esto. Hay algo que Dios quiere hacer y que solamente tenemos que abrirle el corazón a Él, ¿no? Y decirle: Dios, ya busqué miles de cosas, pero nada resultó. O a veces resultaba por un tiempito y volvía. Pero yo estoy escuchando hoy a los que están del otro lado diciendo: yo quiero eso también. Quiero esa paz continua, esa paz que genera tranquilidad en el hogar, que a pesar de que pueda venir el momento difícil, yo sé que tengo a alguien que me socorre, que me ayuda, que me soporta, que me alienta a seguir adelante. Yo quiero eso. Y bueno, lo único que tienes que hacer es abrir su corazón a Cristo y decirle: Señor, quiero esa paz. ¿Y cómo lo hacen esto? ¿Lo puede hacer o tiene que ir a una iglesia? ¿Tiene que cómo es la salida a todo eso? No, seguro. Primeramente aceptarlo a Cristo, abrirle el corazón. Luego leer la palabra de Dios y seguramente sí, tiene que ir a una iglesia donde le van a enseñar, porque esto es continuo. O sea, ahí vas a encontrar en la iglesia, vas a encontrar hombres y mujeres que van a marcarte y guiarte en un camino que te lleva a la felicidad verdadera en Cristo Jesús. O sea, necesitamos primero abrir nuestro corazón, leer las Escrituras, pero sobre todas las cosas buscar una iglesia donde haya un hombre, una mujer de Dios que nos puedan indicar y decir: este es el camino que tienes que seguir para encontrarte con todo aquello que está programado y diseñado de Dios para tu vida. Nosotros de acá no te podemos decir a qué congregación, porque nos escuchan de diferentes países, no te podemos recomendar ninguna, pero sí podemos hacer algo para aquellos que por primera vez están escuchándonos o viéndonos y dice: ¿qué es eso de abrir mi corazón? Explícame a la cámara y decirle: ¿qué es abrir el corazón a Dios? Bueno, es simplemente decirle a Jesucristo, darle la autoridad y la autorización de entrar en tu vida, ¿no? Decirle: Señor, yo te recibo. Es como cuando alguien va a la puerta de mi casa y yo lo escucho y digo: bueno, que entre, pero si no le abro la puerta, no puede entrar. Entonces, abrirle la puerta esa de tu corazón, decirle: Señor, busqué por tantos lugares, no lo encontré, pero hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón a vos. Vení a entrar en mi vida, tráeme de tu amor, de tu gracia, de tu bendición. ¿Y cómo lo hacemos? Una oración. La pueden hacer en este la pueden momento. hacer ahora. Sí, la pueden hacer allá, directamente donde están, tomarse unos minutitos. Es una declaración de fe, diríamos. Ayudarnos, porque hay gente que lo va a recibir ahora. Entonces, hacerlo de esta manera, mira, es tan fácil. Allí donde estás, si querés aceptar a Cristo, querés abrirle la puerta de tu corazón, repetí estas palabras conmigo y esa será la base para que comiences a vivir una vida en Cristo Jesús y en Dios muy bendecida. Así, decirle: Señor Jesús, en este día, abro mi corazón y te acepto como mi único y personal Salvador. Te pido, Dios, que perdones mis pecados y mis faltas, y que entres dentro de mí, trayendo paz y tranquilidad. Señor, te doy gracias, porque a partir de hoy me constituyo en un hijo tuyo. Gracias, Dios. Amén. Así que ahora enfrentá tu crisis y tus problemas, pero ya no estás solo, estás con Jesucristo en el corazón. Así es. Ese Jesús que nos ha prometido no estar solo un día, sino siempre, en todo momento, las 24 horas, los
365 días del año ese Jesús quiere estar con nosotros, nos quiere bendecir, nos quiere acompañar. Bueno, nuestra oración es que encuentres ese lugar donde puedas descubrir, porque es muy difícil decirte desde acá, y es más, hay a veces que personas que me decían, nos escribían a través de China, que no tenían lugares donde, que viste que no, claro, no es que hay un cartel China, y muy difícil, pero bueno, hay un montón de opciones que te damos. Seguí sintonizando Apocalipsis Network, que estamos transmitiendo no solo nosotros, sino un montón de otras personas que te queremos ayudar a desarrollar tu fe, a que conozcas lo que es una vida cristiana, una vida con conocimiento de lo que es ese Dios maravilloso que está en todos con nosotros. Bueno, la mejor idea ahora, ¿qué te parece si nos vamos a almorzar? Pero mañana, buenísimo, a estas mismas horas, charlando en familia. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual.